¿Qué tal? No, cuando dijimos príncipes, eran príncipes en serio. Las chelas, ¿qué tal las chelas? ¿Qué tal? Échate las chelas con el príncipe de Mónaco. ¡Qué padre! No, si la Yola dice que besó príncipes y sapos. Sí. Es cierto, señores. Literal. Bien por la Vivi Martínez. Vivi, qué buen cereal te aventaste, mija. Muchísimas gracias, te extrañamos en el foro. Ven, por favor. Y bueno, nosotros vamos. ¿A dónde nos vamos? ¿Sabes a dónde nos vamos? Ay, no, ¿para qué? ¿Cómo para qué? Aquí estamos. Vayan para allá a ver qué tiene. Pero además no saben lo que tenemos. Estamos de estreno aquí en De Buenas. Claro. Estrenando esto que se llama Cuéntame Más con el Culichi. Sí, con el Culichi. Héctor Rojas. Ya vas a estar aquí integrado ya. Que te cuelas. Muchas gracias por invitarme a tu casa, de verdad. Oye, qué bueno que te integras, porque la verdad está, y aparte está muy padre esta sección de Cuéntame Más, porque hay como de todo un poco. Sí, vamos a tratar muchos temas de diferentes que sean de interés para las damas de casa y dejar un poquito de cultura también en ellas, ¿no? Órale, nos hace empapar de cultura. Exactamente. Y el día de hoy, ¿qué nos trae? El día de hoy vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer, que es mañana, 8 de marzo. Se celebra el Día Internacional de la Mujer. Exactamente. Este día, la mujer a lo largo de la historia ha luchado mucho por la igualdad de derechos, la equidad de género y todo eso, ¿no? El primer registro que se tiene de su lucha es en el siglo V a.C., en una obra griega, Lisístrata se llama la obra, y la protagonista hacía una huelga sexual para pedirle a los hombres que terminaran la guerra. ¿Y en qué consistía esta huelga sexual? Pues ¿Así, what? no, pues no había nada de nada. Nada de nada para que terminaran la guerra, ¿no? Okay. Después de eso, nos vamos a la Revolución Francesa en 1791, cuando las mujeres parisinas salieron a la calle para exigir sus derechos, su derecho al voto sobre todo, ¿no? Bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Y en 1909 se celebró el Día Nacional de la Mujer en Estados Unidos, promovido por el Partido Socialista. Okay. Ese es como la primera, el primer registro que se tiene. El primer acercamiento a lo que tenemos hoy. A lo que tenemos hoy, exactamente, ¿no? En 1910 se llevó a cabo la segunda conferencia internacional sobre mujeres socialistas en Copenhague y se acordó ahí celebrar un Día Internacional de la Mujer al año. Ahí fue donde... Oye, pero entonces ya tiene mucho tiempo. Sí, claro, ya cumplió el centenario. En el 2011 cumplió el centenario. Entonces fueron 100 mujeres de 17 países que acordaron celebrar el Día de la Mujer. Y en 1911, un año después, se celebró por primera vez en Alemania, Dinamarca, Australia y Suiza el 19 de marzo. Sin embargo, no era una fecha oficial todavía, ¿no? ¿Había una razón por qué el 19 de marzo no? No, cuando acordaron, no acordaron la fecha. Okay. Entonces todo se fue, se acordó 19 de marzo primero, pero no fue la fecha oficial. Era cuando todas podían. Así puedes, mañana. El 19 sí. Y ya todas apartaron el 19 de marzo para celebrarlo, ¿no? Y el 25 de marzo de ese año, una semana después, se suscitó un incendio en una fábrica de camisas en Nueva York, donde murieron 140 empleadas, la mayoría eran inmigrantes. Entonces voltearon los ojos a ver las condiciones laborales en las que estaban trabajando las mujeres en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Y en 1914 fue oficial el primer Día Internacional de la Mujer en Alemania, Suiza y Rusia. Como les digo, en 1911 ya se había reflejado, pero no era oficial. No era reconocido por el gobierno. Hasta 1914 fue que fue reconocido. En 1917 se suscitaron unas protestas en Rusia por la muerte de más de 2 millones de soldados rusos en la guerra. Okay. Entonces, las amas de casa, había mucha hambre en esa época, hacían unas filas para que les dieran pan, y en esas filas comenzaron a hacer disturbios. El gobierno mandó al ejército y empezaron a dispararles. Pero hubo un momento en que el ejército ya dijo, ya no vamos a disparar, se rebeló contra el gobierno, entonces el zar tuvo que abdicar, la monarquía se terminó, y el nuevo gobierno otorgó a las mujeres rusas, que era un gobierno democrático, el derecho al voto. Por primera vez en 1917 fue eso. 1917. Así es. Pero el voto en ese, en ese estado, o en ese país, perdón. Sí, así es. Y después de eso ya comenzó a celebrarse en diversos países, en China en 1922, en España en 1936. ¿Y en México? Y en México en 1975. Hasta el 75. Hasta el 75, así es.
hasta el 75, y se celebró la primera conferencia internacional sobre la mujer. Y ese mismo año la ONU comenzó a celebrar el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Entonces cuando entra la ONU, se suman más países y por eso ya se instituye el 8 de marzo. O sea, 100 años desde que se celebra ya el Día Internacional de la Mujer, no en todo el mundo. Exactamente. O sea, aunque era internacional, no era tan internacional. Y yo aquí nada más quería interrumpir un poquito, Héctor. La verdad es que a mí me gustaría que ya en un futuro no muy lejano ya no se tenga que hacer un Día Internacional de la Mujer. Exacto. O sea, ya no haya necesidad de recordar, ¿no?, que la mujer es importante. Porque ya que lo sea, sin tener que tener un día. O sea, entonces se celebraba la importancia de la mujer o los logros de la mujer. ¿Qué era lo que la lucha de la mujer, la lucha de la mujer por la que se equidad. tome en cuenta. Exactamente, por la equidad y la igualdad con el hombre, ¿no? Y después de esa conferencia que hubo aquí en México en el 75, la ONU en el 77 proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Y en la década de los 80, en la década de los 80 los países latinoamericanos empezaron a sumar a esta celebración. Y en el año 2011, que se cumplió el centenario del Día Internacional de la Mujer, también comenzó a trabajar la entidad de la ONU para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Empoderamiento de las Oye, pero ¿sabes mujeres algo? destacadas, ¿no? Sí. También, a ver, Qué bueno que se celebre, qué bueno que se celebre. Sin embargo, ¿cuántos países siguen demeritando a la mujer gravemente? Exactamente. Sí, digo, en México hay muchos lugares donde también no respetan a la mujer como debe de ser. ¿Qué puede hacer ahora? Qué bueno que se celebre, pero ¿qué se puede hacer? Claro. ¿No? Por ese día Para decir, luchar por ok, las sí, mujeres por que este día, todavía ¿qué siguen hacemos? oprimidas. Así es. Yo, al estar investigando en internet, la verdad vi unas cifras alarmantes sobre violencia, sobre la desigualdad laboral que existe. Entonces creo que sí tenemos que hacer conciencia sobre ese tema, ¿no? Y a lo largo de la historia pues hemos visto mujeres destacadas en diferentes ámbitos, ¿no? Claro. Como puede ser en la escritura. Claro. Tenemos a Virginia Woolf, que fue la figura del modernismo literario del siglo XX, ¿no? Ella fue una gran escritora. Fíjate que ella hacía una cosa muy interesante. Ella, por ejemplo, donde escribía, estaba en su cuarto y ponía música en el otro cuarto. Y decía que era como si fuera una música inconsciente y que no le afectara, que fuera algo como que le inspiraba. Como que le inspirara, No, pero que no sin fuera hacerle invasivo. ruido, claro. Así es, así es. Tenemos también a Elena Poniatowska, Elenita. que es una francesa nacionalizada mexicana, gran escritora. El año pasado, por cierto, ganó el premio Cervantes, que es el premio más importante de la escritura en español. Wow. Y el gobierno de la Ciudad de México instituyó el premio iberoamericano de novela llamado Elena Poniatowska. Sus obras han sido transcritas al inglés, al francés, al alemán, a diferentes idiomas, ¿no? Sí, gran escritora. Y el orgullo mexiquense, Sor Juana Inés de la Cruz. Sin duda. Le tocó una época muy mexiquense, difícil. sí. Así es. Sí, fue una época muy difícil. Ella era una monja, se dedicó a escribir desde el convento, pero fue muy revolucionaria para su época. Entonces fue muy criticada también por eso, ¿no? Pues sí, la verdad es que cuando hablamos de la revolución en México son pocas las mujeres de las que se hablan y entre ellas pues es Sor Juana Inés. Así es. En la ciencia tenemos a María Curie, por ejemplo. Fue la primera mujer ganadora de un premio Nobel de física en 1903. Y además fue la primera persona que ganó 2 premios Nobel en diferentes ramas, porque ganó otro en química después. Sí. En las artes también, bueno, Marilyn Monroe, que es la rubia de oro de Hollywood, ¿no? Sensual, que se atrevió como a salir así como a... Que se convirtió en un sex symbol y que también siempre habló que un sex symbol no tienes que ser talla cero. Así Ella es. nunca lo fue. Exactamente. Así es. Además influyó en la política estadounidense porque fue amante del presidente Kennedy. Ay, qué cosas, no sabía. Ay. Oigan, espérense, pero estamos aquí, oye, 2 hombres y una mujer. Fíjense, como Pancha Villa estoy. Yo invito, no me hagas la loca, por cierto. Te agarré la guayona, aproveché para agarrar la La guayona. etiqueta que no le quité al pantalón. Invito, ¿verdad? A Maya y a Dalila que están así nada más viendo. Mujeres, vénganse para acá. Mujeres, vénganse para acá. Claro. ¿Qué? Pero ya nos vamos a un corte. Por eso quiero el apoyo de mi género. Vénganse para acá. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Oigan, y pues sí, la verdad es que mujeres
Al de grito de verdad, guerra. luchen por lo que quieren, defiendan quiénes son grandes, son hermosas y tienen tanto que aportar al mundo. Así es que no dejen que nadie ni las pise ni les haga sentir lo contrario. Y bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Una pequeña pausa. Chicos, y hablando de mujeres destacadas en el foro, tendremos una en los medios de comunicación. Ella es Pinky Morris. Continuamos, esto está buenas. Feliz,